hermanos, si vamos a abrir la Biblia, lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo número 5. Y de ese capítulo vamos a abrir, o vamos a leer más bien en el versículo 12. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo número 12: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como lo habíamos mencionado en algún momento los viernes que no logramos tener a nuestro hermano Mario con nosotros, estamos desarrollando el estudio de las doctrinas básicas de nuestra iglesia. Y en este momento, hermano, nos corresponde estudiar la doctrina que se titula la depravación total. Con esta doctrina, hermanos, iniciamos toda una sección de antropología bíblica que lo que busca es acercarnos a la revelación de Dios en el sentido de cómo es la condición del hombre sin Dios o en desobediencia frente a Dios, y cómo también es el hombre con Dios frente a Dios una vez ha nacido de nuevo. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con la primera parte de esta serie de enseñanzas que buscan precisamente ubicarnos en cuál es la posición del hombre sin Dios frente a Dios. Lo primero que vamos a preguntarnos es ¿qué vamos a entender por depravación total del hombre? Cuando nosotros escuchamos la palabra depravación, lo que se nos viene a la mente y escuchamos ese término depravado o depravación, se nos vienen muchas ideas a la mente, como una persona que está totalmente reprobada de su sentido y de su juicio para tomar una decisión adecuada frente a una realidad determinada. De hecho, que el término depravado muchas veces lo asociamos a temas de conductas sexuales inapropiadas, y al referirnos a personas que de alguna manera tienen conductas adictivas o acciones que no son apropiadas con respecto al uso de la sexualidad, las personas tienden a utilizar este término de depravado. Esta persona es un depravado. De hecho, que el término lo usamos cuando hablamos de violadores, de personas que cometen acciones de pedofilia, por ejemplo. Hablamos de una depravación, y efectivamente es una acción de depravación. Pero en realidad, hermanos, cuando hacemos este uso de este término en la antropología bíblica, debemos de entender que todos los seres humanos, sin excepción, hemos nacido en una condición de depravación humana. Y cuando hablamos de depravación, esto no significa que como seres humanos seamos capaces de realizar todo el mal que podríamos llegar a hacer. Es decir, todos los que nacemos y nacemos de Adán, hemos nacido en una condición depravada. Pero eso no significa que todos los seres humanos seamos capaces de hacer toda la maldad que está a nuestro alcance. Entonces, ¿en qué sentido usamos el término depravado o depravación total? Cuando hablamos de depravación total, estamos enfatizando la verdad que a causa de nuestra condición espiritual frente a Dios, que es una condición de pecado,
todas nuestras facultades han sido seriamente alteradas, seriamente afectadas por el pecado. El pecado ha afectado nuestro intelecto, ha afectado nuestra voluntad y ha afectado nuestras emociones. No significa que el pecado solo afectó el intelecto y no tocó la voluntad y las emociones, o que solamente afectó las emociones pero no tocó la voluntad y el intelecto. Es en ese sentido que se utiliza el término depravación total, porque el pecado afectó todas las áreas que componen la personalidad del ser humano y su voluntad. Ahora, esa realidad, esa condición delante de Dios que tenemos los seres humanos ahora, en un principio no fue así. Porque Dios nos creó, como dice el libro de Génesis, al hombre a su imagen y a su semejanza. Que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza no significa que Dios nos haya creado en función de que Él posea materia y que Dios tiene cuerpo. Todos sabemos acá que Dios es espíritu, entonces Él no posee cuerpo. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla acerca de la mano de Dios, del ojo de Dios, cuando se habla de la nariz de Dios, en realidad, hermanos, son recursos literarios que se conocen como antropomorfismos. Es decir, que Dios utiliza imágenes humanas para revelar un aspecto de su verdad o de su naturaleza. Dentro de los antropomorfismos también están las emociones, los sentimientos. Y Dios también utiliza algunos elementos humanos para revelar algún aspecto de su naturaleza. Es así como se explica pasajes de la Biblia, como el libro de Génesis, capítulo 6, donde dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es que Dios, siendo tan perfecto, siendo un ser sabio, se arrepintió de haber creado al hombre? En realidad, hermanos, el tema del arrepentimiento es una expresión que habla de un dolor profundo que los seres humanos tenemos cuando nos damos cuenta de una condición mala que nos ha afectado por una decisión que se tomó. Pero en realidad el arrepentimiento del que se está manifestando ahí en Génesis capítulo 6 no hace referencia a que Dios haya decidido mal, sino que está haciendo referencia a la mala decisión que el hombre tomó al desobedecer a Dios, y que por lo tanto Él manifiesta ese dolor por la conducta del hombre. Entonces, le menciono esto de los antropomorfismos porque hay que tomar en cuenta entonces que cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué hay que entender por imagen y semejanza? Porque son dos aspectos. El primer aspecto es el tema de la imagen. En el tema de la imagen, Dios nos dotó de dignidad, de razón, de voluntad propia. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque todos los seres creados no han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, los animales, las plantas, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, la Biblia no dice que los animales hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios. De la única criatura que la Biblia sí dice que fue creada a imagen y semejanza del Señor es del hombre. Pero ¿qué significa el tema de la imagen? Ya le dije, dignidad, voluntad propia, uso de la razón. Entonces, cuando Dios nos crea a su imagen, nos creó en santidad, en inocencia, en amor, en misericordia, todos aquellos aspectos buenos. ¿Para qué? Para que en la medida en que el hombre, haciendo uso
de su voluntad propia comience a crecer en semejanza a Dios. Entonces significa que en el momento de la creación Dios nos da la capacidad, nos dio la capacidad para ser santos, para mantener esa inocencia, para vivir en amor, vivir en misericordia. Entonces, el haber sido creados a imagen de Dios es como la posición de salida del hombre. Y la semejanza es un proceso continuo al que el hombre gradualmente iba a ir creciendo en el conocimiento de Dios, porque Dios es eterno. Y como no hay un tiempo en el que uno pueda decir, bueno, con 20 o 30 años que el hombre hubiera convivido con Dios hubiera sido suficiente para conocerlo. La eternidad, hermano, iba a pasar y a pasar y a pasar, y el hombre siempre iba a conocer algo de Dios. Y aún la eternidad no hubiese sido suficiente para conocer a Dios en su plenitud. Pero como el hombre tenía esa condición de imagen, entonces el hombre iba a ir creciendo en el conocimiento de Dios, relacionándose más con Él. Y en la medida en que el hombre en obediencia se relacionara con Él, porque hay que recordar que Dios es santo y Dios creó a un hombre, a una mujer en una condición de santidad, el hombre iba a llegar creciendo, creciendo, creciendo en conocimiento de Dios. Eso, hermanos, significa que Dios nos creó a imagen y semejanza. Entonces Dios en la imagen nos reviste de dignidad, nos da uso de la razón y nos da voluntad propia. Lo que significa que Dios no creó robots o máquinas. Y es ahí, hermanos, donde las personas muchas veces se hacen la pregunta y dicen, ¿y por qué si Dios sabía lo que el hombre iba a hacer y lo que iba a ocurrir con la serpiente, por qué colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal? Precisamente por eso, porque Dios no creó robots o máquinas. Los dotó con dignidad, lo dotó con uso de la razón y le dio voluntad propia. Todos los días el hombre tenía que decidir si quería crecer en la semejanza de Dios. Es decir, que cada día que pasara, el hombre y la mujer se iba a parecer un poquito más a su creador. Y al siguiente día se iba a parecer otro poquito más a su creador. Ese es el sentido de lo que significa que Dios creó al hombre y a su semejanza. Pero cuando el hombre desobedece a Dios y hace uso de su voluntad propia para ir en un camino y en una dirección incorrecta, la imagen de Dios se corrompió en la naturaleza del hombre. Entonces, aquella imagen de inocencia, de santidad, de amor, de misericordia, se desdibujó. Piense como en una pintura fresca a la que el pintor está dibujando, está formando, pero de repente viene alguien y le pasa la mano en la pintura fresca. Lo que va a hacer es desdibujar lo que el pintor ha hecho. ¿Cuál fue el resultado de esa desobediencia? Bueno, lo que aquí hemos leído en Romanos capítulo 5, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. Y ese pecado afectó, hermanos y hermanas, el intelecto, la voluntad y las emociones de los seres humanos. Entonces, todos los que venimos de Adán y de Eva, tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Todos los seres humanos, creyentes o no, ateos o cristianos, hombres y mujeres, niños y niñas, todos los seres humanos tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pero es una imagen y semejanza que está dañada a causa del pecado de nuestros padres. Aquí aprovecho para mencionar que esto también en teología
se llama la doctrina de la imputación. Y la doctrina de la imputación tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. En el aspecto negativo, por la desobediencia de Adán y Eva, nuestra naturaleza ha sido corrompida. Pero como lo vamos a ver más adelante, por el sacrificio de Cristo, nuestra naturaleza ahora se le ha añadido una nueva naturaleza, que es lo que nosotros llamamos nuevo nacimiento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando los seres humanos hacemos lo malo, eso refleja nuestra incapacidad por hacer lo bueno. Si lo quisiéramos ver, hermanos, de alguna manera, tendríamos que decir que el pecado absorbió totalmente nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y es importante que tengamos ese orden: intelecto, emociones y voluntad. Porque cuando hablamos de que Dios nos hizo a su imagen, Dios es un ser inteligente, sabio, supera la sabiduría y la inteligencia humana. Pero Dios nos dotó con un nivel de intelecto para que pensáramos correctamente. Pero cuando el pecado absorbió el intelecto a causa de la desobediencia, también afectó las emociones. Antes de la caída, el hombre solamente pensaba en la santidad, en obedecer a Dios, en hacer lo correcto. ¿Cuáles eran sus emociones? Eran amor, comprensión, dominio propio, gozo, paz. Las 9 características que nosotros podríamos llamar el fruto del Espíritu. Todas esas cosas el ser humano las experimentaba en el plano emocional, en su trato con la creación, en su trato con su prójimo, porque pensaba como pensaba y sentía como sentía. Pero en la combinación de su pensamiento y de sus sentimientos, sus acciones, es decir, su voluntad, eran buenas. El hombre no maltrataba a los animales, el hombre no decía groserías, el hombre no mataba, el hombre no mentía, el hombre no violaba, el hombre hacía el bien, obedecía a Dios, porque la santidad de Dios absorbía su intelecto, sus emociones y su voluntad. Pero en ese aspecto de la voluntad, precisamente es donde el pecado colocó en cuenta regresiva la destrucción del hombre. Porque lo que la serpiente hizo fue tratar la manera de persuadir a Eva, en un primer momento, de que cambiara su forma de pensar a partir de una decisión que ella pudiese tomar. Y al cambiar su decisión, sus emociones, su intelecto fueron absorbidos por el pecado. Entonces veamos, hermanos, cómo es que el hombre llega a esa condición. Lo primero que tenemos que decir es que los seres humanos siempre eligen lo malo. Siempre que el hombre tenga la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, invariablemente va a escoger el mal. Ahora, aquí es donde es importante hacer una aclaración de los términos. Como nosotros estamos diciendo a partir de la palabra de Dios que el hombre es malo porque el pecado dañó su intelecto, sus emociones y su voluntad, todo lo que el hombre pueda pensar, sentir o hacer es malo. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos no tenemos libre albedrío, como enseñan algunas personas. Los seres humanos no tenemos libre albedrío. Los seres humanos lo que tenemos es voluntad propia, que es diferente. El libre albedrío es la capacidad que se supone que tienen los seres humanos de escoger entre lo bueno y lo malo. Y ahí es el problema, que el hombre no puede elegir lo bueno, porque su intelecto, sus emociones y su voluntad siempre lo van a conducir a lo malo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hombre? El hombre lo que tiene es voluntad propia.
El hombre decide lo que va a hacer. ¿Cómo lo demostramos? El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos, él dice que no hay un solo justo, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces usted puede decir, hermano, pero yo antes de venir a Cristo, me recuerdo que a veces elegía cosas que eran buenas. Antes de venir a Cristo, yo me recuerdo que me ofrecieron una vez fumar un cigarrillo o tomar cerveza, y yo no era cristiano, y yo dije que no. Y hasta el momento yo nunca tomé, nunca fumé. Sí, eso se debe a que usted ejerció su voluntad propia. Pero si usted analiza su motivación, puede ser que usted haya elegido no hacer lo malo por el hecho de su conciencia, por el hecho de que quizás a lo mejor sus padres le iban a suspender el dinero y ya no le iban a apoyar más en el estudio. La motivación que existía detrás de esa decisión de no elegir lo malo no fue la santidad de Dios. No fue que con esa acción usted iba a ofender a Dios, sino que lo que había detrás de esa motivación era miedo al castigo, o por un aspecto de la conciencia que a lo mejor le decía, está mal. Pero no era una motivación de agradar a Dios. Eso es lo que hace la diferencia cuando un hombre nace de nuevo. Que cuando un hombre nace de nuevo, no hace lo malo, no porque tiene miedo necesariamente al castigo, no necesariamente tiene miedo a las consecuencias, sino que no se peca contra Dios precisamente por eso, porque no se desea ofender a Dios. Y ahí la motivación cambia. Piense por un momento, ¿por qué usted, porque todos seguimos teniendo tentaciones, por qué no acepta las tentaciones? ¿Por qué no hace lo que la tentación le dice? Si usted es muy sincero, y en eso se va a notar si ha nacido de nuevo o no. Si usted ha nacido de nuevo, lo primero que se le viene a la mente es que hay un Dios que todo lo ve, y que hay un Dios que se puede entristecer por decidir hacer lo malo. Entonces nuestra motivación cambia. Pero yo le aseguro que allá afuera hay personas que no hacen lo malo, no porque hayan nacido de nuevo, sino porque a través del ejercicio de su voluntad propia le tienen miedo a las autoridades, le tienen miedo a las consecuencias que puedan venir, pero la motivación no es Dios. Piense por un momento en esto, haga este ejercicio. Imagínese en un día que de repente se diga en nuestro país, van a haber 24 horas donde usted va a poder hacer lo que quiera sin temor a repercusiones legales. Si usted quiere robar en esas 24 horas, no hay problema, nadie le va a decir nada, no lo vamos a meter preso. Si usted quiere matar, si usted quiere robar, si usted quiere violar, si usted quiere hacer lo que usted quiere en esas 24 horas, no hay ningún problema, hágalo. Imagínese que un día existiera eso. Yo le aseguro que aquellos que por miedo, que por el tema de la conciencia no hacían nada, se desenfrenan y hacen todo el mal que quisieran. Es decir, en ese día de anarquía, ellos sacarían toda la maldad que hay. Ahora, como esa es una situación hipotética, ¿qué pasaría si a usted le dijeran eso? ¿Qué pasaría si a usted le dijeran también como cristiano? También usted como cristiano, en estas 24 horas usted puede hacer lo que usted quiera y no van a haber consecuencias. Es más, si le agregáramos en estas 24 horas, no van a haber consecuencias de su pecado, ¿cuál sería su reacción? Si su reacción sería, hoy sí, voy a aprovechar porque esto no se repite a diario,
Hoy sí voy a hacer todo lo que he querido hacer y no he podido. Si su reacción es esa, claramente usted está evidenciando que no ha nacido de nuevo, porque su inclinación es hacia el mal. Pero si su inclinación es ante esa oferta, bueno, tengo la opción de hacer todo lo malo que yo quiero sin consecuencias, sin temor a las consecuencias, bueno, yo voy a seguir siéndole fiel a Dios, porque no quiero ofenderlo, porque no quiero dañarlo. Entonces vea que la motivación cambia. Entonces siempre que el hombre se encuentra frente a una disyuntiva entre hacer lo bueno o lo malo, el hombre siempre va a elegir lo malo. ¿Por qué razón? Porque su intelecto está dañado. El hombre tampoco puede hacer lo bueno. Si no puede elegir lo bueno, menos va a poder hacer lo bueno, porque el hombre está imposibilitado para hacer lo bueno. Tan es así que el apóstol Pablo dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. No elige lo bueno, sino que elige lo malo. El hombre no lo hace porque es incapaz de hacer lo bueno, porque su mente, como lo dice ese versículo, está atrofiada. Su mentalidad es pecaminosa, dice Pablo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Entonces, cuando se produce el milagro del nuevo nacimiento, y eso lo vamos a ver más adelante, lo primero que debe de cambiar en un creyente es su forma de pensar. ¿En qué puede notar usted si ha nacido de nuevo o no? Piensa como antes. Sus pensamientos son iguales a los de antes, porque como piensa, actúa como actúa y siente como siente. Entonces eso es importante. Pero también alguien podría decir, pero si le explicamos al hombre lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera de él, ahí viene otro problema. Que como su voluntad, sus emociones y su pensamiento están dañados, el hombre no entiende lo bueno. El hombre tiene mucha capacidad intelectual. Por eso es que se han desarrollado grandes avances en la ciencia, en las artes. Pero en lo que respecta a su relación con Dios, el hombre no lo entiende. Es más, para el hombre que no ha nacido de nuevo, la idea de Dios es una idea para personas de bajo perfil económico, personas de un nivel social bajo. Yo recuerdo en alguna ocasión que una persona decía que como los cristianos son tan pobres y no tienen lugares a donde ir, se refugian en la iglesia. Y eso explica, decía, el por qué ellos se reúnen en grandes locales o hacen grandes eventos. Como los pobrecitos no tienen dinero para darse una salida a otro país o llevar a su familia a otro lado, a la iglesia lo llevan. Pero detrás de ese comentario lo que hay es que esa persona no entiende qué es lo que nos motiva a estar en este lugar. Lo que nos motiva a estar en este lugar es la santa y bendita presencia de nuestro Dios, hermano. Entonces vea, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, dice Pablo, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernir las cosas espiritualmente, y para discernirlas espiritualmente se necesita haber nacido de nuevo. Entonces el hombre no entiende. ¿Y por qué vas a la iglesia tanto? Mira, se te está ofreciendo la compañera de trabajo que no sos hombre. ¿Por qué no le haces caso? O mira, todos en el departamento robamos un poquito y ya encontramos la manera de cómo robar sin que nadie se dé cuenta. ¿Y vos por qué no lo haces? Si lo que hay en ustedes, es que me da miedo perder el trabajo, ahí hay un problema.
la motivación de los cristianos para no hacer lo malo es porque hay un temor genuino y reverente a Dios. Eso es lo que nos identifica como cristianos. Si el miedo es que me van a descubrir, no, es que han puesto una nueva cámara. Peligroso usted sea cizaña y no sea trigo. Entonces vea, hermanos y hermanas, siendo que el pecado absorbe todo, debemos de entender lo que también la palabra de Dios nos dice, que nuestra condición es una condición de muerte, de putrefacción espiritual. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, ¿están aquí, hermanos? Ok. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo en el que no habíamos conocido al Señor. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo son los placeres de la vida, lo que desagrada a Dios. Dice más adelante Pablo, se conducían, oiga esto, según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién gobernaba al hombre? Ahí lo dice, el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Y como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo tiene el gobierno de Dios en su vida y anhela agradar a Dios en su vida por medio del milagro del nuevo nacimiento. ¿Cuántos hacemos lo correcto o tratamos de hacer lo correcto por agradar a Dios, hermano? Aquí usted no hace lo que hace por miedo al pastor, por miedo a las autoridades de la iglesia, porque me van a quitar el privilegio. No, nosotros hacemos las cosas por amor a Dios. Pero el pecado ha destruido al hombre. El otro elemento que yo le decía es que el pecado arruinó el intelecto del hombre. Vea lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Oiga esto, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, ¿a qué punto llegó el pecado? Que el ser humano fue consciente de que su existencia era el resultado de alguien, pero en vez de direccionar su sentido hacia el Creador, direccionaron su sentido hacia las criaturas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en su capítulo 1 a los Romanos. Entonces, todo lo que el hombre ha hecho y lo sigue haciendo hasta ahora es un culto y una exageración hacia la criatura. Entonces, a los seres humanos les es más fácil creer en extraterrestres, les es más fácil creer en las estrellas, en los astros, les es más fácil creer en el aura, les es más fácil creer en la nueva era, en todas esas cosas que el hombre ha inventado. ¿Pero por qué lo cree? ¿Por qué cree usted que la gente cree en cosas que uno dice evidentemente son una realidad de la ignorancia? Uno puede decir que es una ignorancia total.
Sí, es una ignorancia total, porque en vez de direccionar sus sentidos hacia el Creador, direccionaron su mente hacia la criatura. Hermanos, es increíble, pero de verdad es increíble que hay gente que cree en estas cosas. Hay gente que cree en el horóscopo, pero esa gente que cree en el horóscopo, por decir algo, es gente que dice que la Biblia es un invento. Entonces, ¿cómo es que cree en algo que es absurdo, en algo que es propio del invento humano, y rechaza lo que Dios ha revelado a la vida del hombre? Porque su intelecto está dañado. Pero el problema es que no es solo su intelecto, también las emociones se han vuelto negras en el hombre. Siempre en ese capítulo 1 de Romanos, vea lo que ocurrió en el aspecto emocional, en los sentimientos. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen, oiga, a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que mereció su perversión en ellos mismos. Note esto. Curiosamente, en países donde hay bastante desarrollo económico, científico, son los países donde, por ejemplo, se ha abrazado el tema de la ideología de género. Y uno dice que esta gente no se da cuenta que ese no es el uso natural de la vida. Lo que ocurre es que sus emociones, lo que sienten, lo que experimentan, no ha sido cambiado. Entonces, sus emociones están afectadas, pero también su voluntad está dañada. Tan es así que siempre en ese capítulo 1 de Romanos dice Pablo: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, porque hicieron lo que no debían de hacer. Es decir, que como una actitud casi de rebelión, el hombre dijo: bueno, Dios dice que el matrimonio, por poner un ejemplo, es entre un hombre y una mujer, pero yo digo que es entre hombre y hombre, y se puede, por decirle algo. Y eso lo que muestra es la rebelión del hombre. Ahora usted me puede preguntar: hermano, pero hay gente que no ha nacido de nuevo y hace cosas buenas. Tome en cuenta lo que yo le dije, hermanos y hermanas, que la depravación total no significa que el hombre sea capaz de hacer toda la maldad que pudiera hacer. El hombre puede hacer cosas que relativamente son buenas. El problema es cómo Dios ve esas cosas buenas. Y en Isaías, el profeta lo dice. Todos, dice Isaías, y ahí se está incluyendo él, que era un hombre de Dios. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Eso es lo que Dios dice en Isaías. Todo lo que el hombre pueda hacer, la beneficencia, la filantropía, todo lo que el hombre pueda hacer sin Dios, ahí Isaías dice que son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Entonces usted me puede decir: hermano, hay gente que no es cristiana y hace quizás más obras buenas que los cristianos. Pero el punto es cómo está eso frente a Dios. Cómo Dios ve a ese hombre no regenerado frente a él. Por eso es que yo le dije, en esta primera parte vamos a ver cómo está el hombre sin Dios
y cómo está su realidad frente a Él. Entonces, por esta evidencia bíblica, concluimos, hermanos, que Dios nos diseñó a su imagen moral, pero que el pecado lo deterioró. Que todo hombre que nace de Adán no se convierte en un pecador, es un pecador. Oiga esto, los que venimos de Adán no es que nos convertimos en pecadores, somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay acá? A no ser que haya un ángel entre nosotros, ¿verdad? Pero todos hemos pecado, eso es lo que dice la Biblia. Y nuestra condición de pecado ha destruido nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y por lo tanto estamos muertos delante de Dios. Y al estar muertos no nos podemos acercar al Dios de la vida, a no ser que el Señor tenga misericordia y nos devuelva la vida con la que podamos volver a nacer de nuevo por medio de su Santo Espíritu. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo, hermanos? Esa es la misericordia de Dios que se ha revelado a nosotros. Ahora quiero terminar con esto. Yo le dije a usted al principio algo. Nosotros como cristianos tenemos la imagen y semejanza de Dios, pero es una imagen y una semejanza que debe de ir creciendo. La imagen y semejanza de los que no han nacido de nuevo está estancada, deteriorada, está dañada. Pero el que ha nacido de nuevo tiene la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de ser criatura de Dios, también ha sido creación, nueva creación por medio de su Santo Espíritu. Y por lo tanto, ¿cuál es la talla a la que debemos de crecer en semejanza? ¿Cuál es la talla? La talla es el varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, eso, hermanos, nos deja grandes lecciones a nosotros. Porque si nosotros no le fallamos a Dios, no debe de ser por miedo al hombre. En eso demostraríamos que no hemos nacido de nuevo y estamos en una condición depravada todavía. Pero si hemos nacido de nuevo, no le ofendemos a Dios porque le amamos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén, hermanos. Qué bien, eso habla de nuestra realidad frente a Él, de nuestra nueva realidad frente a Él. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, deseo hacer una invitación para aquellas personas que como nosotros antes se encuentran en una condición de delitos y pecados. No voy a extender mucho este llamado. Si usted sabe que su naturaleza lo inclina hacia lo malo, le invito para que se ponga a cuentas con Dios y le pida perdón, que el Espíritu Santo le conceda la oportunidad en este momento de nacer de nuevo. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo? O si hay alguien que desea reconciliarse también, que no ha ido creciendo en semejanza al Hijo de Dios, este es el momento para hacerlo. Cuando nuestra motivación es incorrecta, aun cuando decidimos lo que aparentemente es bueno, eso puede describir nuestra naturaleza frente a Dios. Si usted es de las personas que dicen que yo no peco porque tengo miedo al castigo, a la consecuencia, a perder mi hogar, yo no le fallo a Dios porque me van a quitar el privilegio, eso refleja que usted no ha nacido de nuevo. Pero cuando lo que nos detiene a no pecar es nuestro amor sincero a Dios, eso solamente proviene de un corazón renovado por Él, de una imagen que va creciendo en semejanza al Hijo de Dios. ¿Habrá alguien esta noche? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar, pero que Dios nos ayude a crecer en semejanza, en imagen
Que cada vez que las personas nos vean puedan ver a Jesús en la forma en cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Que nuestra mente sea la mente de Cristo, que nuestro corazón sea como el de Jesús, que nuestra voluntad sea como Él actuó. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has permitido de escuchar tu palabra, de saber que nuestra condición frente a ti, cuando no te conocíamos, era de muerte. Pero tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos devolviste la vida. Y al devolvernos la vida, ahora hemos nacido de nuevo. Ahora, Señor, no pecamos, no porque ya no sintamos tentaciones, no porque ya no experimentemos luchas, sino que ya no te fallamos porque te amamos, Señor, porque queremos honrarte, porque queremos que te sientas orgulloso de nosotros, que nuestra acción, Señor, sea el honrarte aún en nuestros pensamientos, aún cuando evitamos un pensamiento. Que nuestro deseo sea que nuestra mente sea como la de Jesucristo, tu Hijo amado, para que creciendo en semejanza al Hijo de Dios seamos agradables a ti. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Demos fuerte ese aplauso al autor de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta hora por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga nuestras aportaciones, pues las